La sobremesa. Un tiempo para compartir anécdotas, recetas, piques y los mejores datos de la gastronomía nacional e internacional. Cocinar es un acto convocante y unificador. La sobremesa, con la conducción de Karina Novarese, en Radio Mundo, 1170 AM. Muy buenas tardes, bienvenidos a La Sobremesa. Una sobremesa, con mayúsculas, porque vamos a hablar de manteles como bandera. Ya el título de esta muestra, les adelanto que es una muestra en la Casa de la Valleja, en el Museo Histórico Nacional, estoy diciendo bien, que ya pueden visitar, que es de entrada libre, gratuita, que yo ya digo que soy culpable, me falta ir a verla, pero estoy ahí. La semana que viene es un pendiente que va a dejar de ser pendiente. Pero bueno, manteles como bandera, me parece un título súper sugestivo para hablar de nuestra historia, que nuestra historia tiene que ver muchísimo con nuestros ritos y tradiciones, por supuesto, y qué rito y tradición compartimos todos que no sea la cocina y la gastronomía. Es algo que realmente nos une o nos diferencia, después lo veremos. Tengo a 3 invitados que saben mucho de este tema y que saben mucho de historia, y ya les digo quiénes son para después contarles más sobre esta muestra que vale la pena ir a visitar, que imagino que da muchísimo trabajo armar además, porque son esas cosas que decimos están en todas las casas, pero no están a veces valoradas, entonces hay que escarbar en las colecciones bueno, conmigo están hoy Andrés Aspirós, director de... ¿Aspirós dije bien? Aspiro, vieron que siempre le erro en algún tilde, director del Museo Nacional, es doctorado en Historia, tiene 1000 títulos más, pero ahora los voy a contar. No he terminado el doctorado. Está haciendo el doctorado, es profesor de Historia. Sí, ahora hay que aclarar todo lo de los títulos para no... Pero ahora les voy a leer bien su currículum. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Está conmigo Gabriel Fernández también, que es uno de los curadores de la muestra, profesor, candidato a magíster, acá dije bien candidato. Bienvenido, Gabriel. Y la doctora en Historia, María Inés Moares, que ha estudiado mucho sobre la economía también, ¿no?, de la historia. Y los 3 tienen como especializaciones en cuestiones rioplatenses, en historia rioplatense o... Sí, vamos camino a... Es impresionante, yo estoy aprendiendo con sus títulos, porque no sabía que existían especializaciones en estos temas. Y bueno, más que bienvenido, por supuesto que se necesita muchísimo. Como les decía, la exposición recorre 100 años de representaciones y maneras de relacionarnos basadas en la comida, sus rituales y tradiciones, oscilando entre lo foráneo y lo local para fusionarse en una cocina nacional con platos y bebidas típicas. Destaca además los avances técnicos, tecnológicos y arquitectónicos que se dieron durante 2 siglos. Esto es impresionante porque uno en general no piensa cómo eran las cocinas de antes, pero no solo la cocina, cómo se batía antes, cómo se bate ahora. Se puede batir a mano, como igual que antes, pero todo ha cambiado. Y bueno, primero que nada, contame, Andrés, cómo sale esta idea que está impulsada por vos, pero tiene además 3 curadores más, 2 curadores. Somos 3. 3, ¿no? Sí, con Gabriel y un curador invitado, que es Gustavo Laborde. Uh-huh. Y bueno, esta exposición surgió la idea de hacer una exposición que no era exactamente esta. Surgió hace un tiempo, te diría en el año 2020 o quizás antes, que fue cuando, trabajando con las colecciones de la Quinta de Valle, que es una de las 8 sedes del Museo Histórico Nacional, allí nos encontramos con una colección muy particular, que era una colección de menús. Menús, perdón, no se dice menús, menús. Exacto, de menús que había reunido Matilde Pacheco de Valle y Ordóñez. Ella, bueno, había tenido ese interés. Fue coleccionista, no solamente de menús de ella, sino de banquetes a los que iban... Presumiblemente no solo de ella, sino de banquetes a los cuales Valle participó, a veces solo, a veces con ella. Y seguramente, como pasa con todas las personas que tienen una colección y los otros se enteran, también muchas veces hay mucho de que se acerca, ¿no? Es decir, de que esa colección se va incrementando. Pero lo interesante de eso fue que nosotros, digamos, en el museo tenemos varios ejemplos de ese tipo de documento para que la gente, cuando vayan a la exposición, lo van a ver. Suelen ser además... hay algunos de papel, hay otros de seda, son muy bellos desde el punto de vista gráfico por su impresión.
Y bueno, en ellos... Cuando los encontraron, ¿estaban ya catalogados de alguna manera? Bueno, ¿Estaban en una cajita? Porque también mantener esos papeles claro, no es sencillo. Sí, estaban en unas carpetas, estaban ingresados en la donación, pero con una entrada muy escueta, digamos, que decía colección de menús de Matilde Pacheco. Claro, son esas cosas que te digo que uno mismo a veces no valora en sus propias casas. Los recetarios que recibió de sus abuelas, los libros, no sé... Sí, exacto. Objetos que es como que no se le da el valor que tiene y a veces no lo guardamos con el cuidado que deberíamos, pero bueno, mirá lo que encontraste vos para también, empezar a armar esta... Claro, también a veces los intereses van cambiando, ¿no? Es decir, y ahora tú hace un ratito decías, bueno, estoy sorprendida que los tres han estudiado sobre temas vinculados a la historia rioplatense. También no, pero eso por ignorancia. No, pero digo, los intereses de los historiadores y los temas que los historiadores estudiamos también cambian, digamos, ¿no? Pues sí, porque nosotros, los temas surgen del presente que vivimos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí justamente surgió esta colección preciosa de menús, que en muchos de ellos aparecen solo los platos, pero en otros aparecen los platos, pero también el programa musical, ¿no? Entonces, es decir, cuando uno se sentaba a la mesa, estaba acompañado ahí el listado de las obras que una orquesta en vivo, ¿no? iba a tocar. Y sí, bueno, ahí hay que imaginar uno de esos banquetes que uno ve en una serie en general, sí, ¿no? Claro, exacto. Que eran de Estado, todo el mundo muy bien vestido, con determinado protocolo, ahí está, exacto. etiqueta. Downton Abbey. Exacto. Downton Abbey llevado a Uruguay, pero se seguían todas esas tradiciones, claro. sobre todo francesas e inglesas, ¿no? Por más que venimos de otro lado, pero... Y bueno, y a partir de ahí, digamos, surgió la idea de hacer una exposición, pero enseguida, cuando empezamos a trabajar con el equipo, vimos que se tenían que incorporar otros temas, que no podía ser solo una exposición sobre los banquetes como una expresión de la sociabilidad política del siglo XX. Y bueno, y ahí surgieron las primeras conversaciones con Gustavo Laborde, donde incorporamos el tema de los recetarios. Y que Gustavo está de viaje, ¿no? Gustavo está de viaje, exacto. Aclaramos porque no es que no lo quisimos invitar. Por eso no nos acompaña. Siempre es bienvenido, Gustavo. Exacto. Un gran estudioso de todos los temas gastronómicos, digamos, desde la historia y desde la antropología. Y bueno, y ahí también nos dimos cuenta que no solo nos interesaban los temas de la identidad y los discursos, sino que también era importante darle un lugar a las prácticas. Entonces ahí apareció, bueno... los temas de la cocina, cómo efectivamente la gente cocinaba, en qué lugar, qué platos, el mate, el asado. Muchos temas, la economía doméstica que se van atravesando en esta historia. Eso es lo que me comentaba Alexandra Morgan, la productora que ya fue, o sea que me saca ventaja, que es una colección además muy didáctica, ¿no? De vajillas, utensilios de cocina, manuales de la buena ama de casa, lo que vos decías de economía doméstica, libros de recetas, mates, que también es apta para niños, porque hay algunas mesas ahí donde pueden jugar con la temática, y son 7 salones ¿no? Seis salones, y además van a haber algunas acciones del Instituto Grandon que también ayudó con todo esto, ¿no? Claro, a ver, para lograr esta exposición, claro, esta exposición es una exposición que costó mucho y hay que mantenerla. Trabajando desde hace muchos años, va a estar durante mucho tiempo. Y participan una cantidad de instituciones, el Museo Nacional de Artes Visuales, la Biblioteca Nacional, el Instituto Grandon, el Primuseum, pero también el Archivo General de la Nación de Argentina, pero también una cantidad de coleccionistas particulares que en muchos casos son coleccionistas, evidente que son coleccionistas de estos temas, que les interesa estos temas y reúnen materiales, pero en otros casos la exposición tuvo mucho de una búsqueda casi arqueológica entre nuestras familias, entre los compañeros de trabajo, nuestros amigos, etcétera, de cuando nos enfrentábamos a una situación en la cual precisábamos algún objeto en particular, y ahí salir a buscar
quién podía tener esa pieza, claro, ¿no? Guardate el tema de los coleccionistas, que me lo anoté acá porque quiero hablar contigo de Dale. eso, ¿no? De esa búsqueda. Bueno, les había prometido presentar a Andrés como se debe, licenciado en Historia, magíster en Ciencias Humanas, opción Historia Rioplatense, era eso lo que yo le decía, la opción de Historia Rioplatense, técnico en Museología y candidato a doctor en Historia por la Facultad de Humanidades. Es director del Museo Histórico Nacional, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y asistente del Departamento de Historia del Uruguay en la UDELAR, en la Facultad de Humanidades. Desde 2018 y hasta 2023, 2008 eras un niño, representó a Uruguay en la Mesa de Formación y Capacitación de Ibermuseos. En 2012 ganó el Premio Anual de Literatura otorgado por el MEC. ¿Cuál libro fue ese? Fue un libro que trabajamos con Adriana Dávila, una coautoría. Indios cautivos y renegados a la frontera. Ese mismo. Otro temón. Y bueno, ahora seguiremos hablando con él y con Gabriel, pero quería presentar también a María Inés Moraes, acá la tengo bien, doctora en Historia Económica y profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR. Investiga sobre la historia agraria del país, los paisajes agrarios del pasado y otros temas de historia económica, con énfasis en el periodo colonial y en el siglo XIX, lo cual nos pareció un complemento fabuloso para todo esto. En primer lugar, porque sé que es difícil acotar todo lo que estudias vos, pero vimos algunas de tus investigaciones y, por ejemplo, vos llegás a estudiar hasta cuánto costaba comer, digamos, en esa época, ¿no? Si tomás el siglo XIX, ¿por qué se caracterizaba a nivel culinario Uruguay? Es muy amplia la pregunta, pero bueno, empezamos y después seguimos con la muestra. Soy más una experta en la economía de la comida y del comer que en los aspectos antropológicos y culturales. Claro. ¿No? Entonces, pero la economía tiene que ver, porque uno elige, obviamente, qué comer por lo económico. El principal ítem del gasto de cualquier bolsillo, ¿no? El principal en el sentido de jerarquizado, siempre es la comida. Sí, yo me aproximé a estos temas en realidad desde ese ángulo, desde el ángulo de tener una aproximación al costo de vida. Claro. Y el principal ítem del costo de vida en muchas épocas es la alimentación. Sobre todo si uno quiere acercarse a entender un poco el costo de vida de los sectores plebeyos de la sociedad. Utilizando la palabra plebeyos en un sentido técnico, ¿no? Como usamos los historiadores, las historiadoras. Sí, porque es obvio que acá no hubo nunca reales, pero sí había diferencias. Nobleza, claro. Siempre hubo diferencias de clases, obviamente, y de posibilidades de adquisición económica. Sí, además en el periodo colonial hay que recordar que estos territorios y estas comunidades formaban parte de un imperio. Y ese imperio tenía sede en Europa, y en Europa sí existen las aristocracias y la nobleza de sangre. Y entonces, en la cabeza de esa gente, la diferenciación social era que muy opera intensa. no es la moderna, es aquella, es la de antiguo régimen, ¿no? Donde esas diferencias de cuna importan. Ahora que hablábamos de Autonevi, ¿no? Que ahí tenés una familia aristócrata. Bueno, la cosa es que yo me aproximé a esos temas, en realidad. Al tema de la alimentación me aproximé desde este ángulo. Y lo primero que me tocó hacer, por así decirlo, que hubo que hacer porque no estaba hecho, fue, darse una idea de cuánto costaba comer. Entonces arranqué con el periodo colonial y del siglo XIX. En realidad, específicamente el costeo de la alimentación lo tengo hecho, pero apenas para los primeros 30 años del siglo, ¿no? Después uno tiene igual una idea, por otras obras y por el trabajo de otros colegas, como algunas presunciones, pero sí, yendo... ¿Y cómo escarbás para llegar a saber lo que costaba? ¿En archivos solamente? Sí. ¿Pero cómo se calcula el valor del dinero en ese momento para traerlo al día de hoy? Bueno, lo primero que fue necesario saber, y que me parece que es divertido quizás compartir con ustedes y con la gente que está escuchando, es que lo primero fue necesario documentar un poco qué se comía. Porque uno puede dar por un hecho que se come más o menos tal o cual cosa, pero en verdad... Se comía bastante diferente. Hay que tener una cierta aproximación más o menos fundada sobre el asunto, ¿no? Entonces, ahí este trabajo yo lo hice
no lo hice sola, lo hice siempre con colaboradores, con gente más joven, ¿no? Que forma parte del equipo de investigación que nosotros tenemos, donde hacemos estas cosas. Y entre, distintas personas fuimos juntando la información y consultamos distintas fuentes bien interesantes. Mirá, una cosa bien interesante para el periodo colonial es cómo eran los contratos de abastecimiento de la Armada Real, porque la Armada Real repostaba acá en el puerto de Montevideo y tenía unos contratos con abastecedores que eran muy suculentos en términos del volumen de plata que movían esos contratos, porque implicaban... Que llevaba carne, leche, no sé, los básicos. El abastecimiento de los marineros, de los barcos y de la oficialidad, y algo más o menos del mismo estilo, pero no para la Armada, sino para el Ejército de Tierra. Entonces, mirando esos contratos uno ve, porque había toda una legislación a nivel central, imperial, que establecía qué tenían que recibir los hombres a bordo y qué tenían que recibir los hombres en tierra. Y dice los alimentos y dice las raciones, como se decía en la época, por semana. Entonces, más o menos en función de eso, uno puede calcular, ahí sacas una lista. Algunos precios. No, ahí todavía no llegas a los precios. Ahí estamos hablando del qué, no del cuánto cuesta, sino del que comen, ¿viste? Entonces, ¿y qué era? Y bueno, y aparece, fundamentalmente es una dieta. Mira, miramos esa fuente, termino con la fuente, enseguida te digo lo que salió en cuanto a la dieta. Miramos esa fuente, miramos las fuentes de los libros de gastos del Hospital de Caridad, Ajá. que son muy largos y que te permite ver, con algunas dificultades, no es muy perfecta esa fuente, como ninguna lo es, pero tiene lo suyito para trabajarla, pero se le pudo sacar. Ahí ves una lista mucho mayor de alimentos, es una dieta hospitalaria, que no es lo mismo que la de los sanos, pero también te dice cosas. Y después alguna cuenta particular, que son las más difíciles de encontrar, en archivos judiciales, a propósito de litigios por el costo de alimentación de un menor, por ejemplo. ¿Ya en esa época? Sí. Qué impresionante, eso siempre es interesantísimo. Sí, no era entre cónyuges, ¿no? Es entre una viuda y el albacea de su marido muerto. Claro. O sea, el que le controla la herencia. No le largaba la plata. No le largaba la plata. Entonces le hace una lista del costo de mantenimiento de ella, su hija y una esclava durante 2 años, y ahí tiene, ese está buenísimo porque ahí está la ropa, los zapatos. Antes que me cuentes qué se comía, voy a porque me van a matar, y a Gabriel, no me olvidé de vos, no. Ahora volvemos al mantel como bandera, vamos a una pausa, estamos hablando de esta exposición maravillosa, que pinta como maravillosa, ya lo diré yo de primera persona, pero me lo han dicho los que fueron, que llevó muchísimo trabajo, que está en Casa La Valleja, abierto está de martes a domingo, de miércoles a domingo de 12 a 18 horas. Así que muchos días que se puede ir a ver, vale muchísimo la pena, y además es gratuito y es hecho por historiadores nacionales. Así que tenemos todo para ganar, pero volvemos enseguida con estas estos comensales de lujo que nos tenemos en la mesa de hoy. Estás escuchando La Sobremesa, un lugar de encuentro. El Instituto Crandon, creador del manual de cocina más vendido en nuestro país, presenta este espacio en La Sobremesa. Estamos acá en esta tarde de sobremesa, como les decía, con comensales de lujo, hablando de El mantel como bandera, una exposición que dio mucho trabajo, implicó escarbar muchísimo, y no solamente en archivos, como nos contaba recién Andrés, el director del Museo Nacional. Y estábamos hablando, cuando fuimos al corte, con María Inés Moraes, que también sabe de esto de andar rastrillando por lugares insólitos en algunos casos. Y me estabas contando cuáles eran las fuentes en las que ustedes se basan para poder llegar después a un precio o a un costo, pero primero estaban viendo qué se comía, y ahí aparecía 3 fuentes principales: la Armada Real, los contratos de los abastecedores de la Armada. Ahí está, el Hospital de la Caridad, que no es se llamaba así, Hospital de la Caridad. El Hospital de Caridad, el antecedente del Hospital Maciel, digamos. Y una tercera fuente que a mí me pareció interesantísima, y era a un juicio donde una viuda pedía
bueno, más dinero porque no le daba para Exacto. alimentar a su hija y a su esclava en ese momento, y el dinero se lo pedía que al albacea de su marido, porque en ese momento las mujeres obviamente no tenían ni un solo derecho, Exacto. entonces ni siquiera a heredar. No podía disponer del dinero. De ese dinero. Exacto. ¿Y qué sale de todo eso? Bueno, de todo eso Inés? sale una dieta que, bueno, ojo, quiero decir también que hay otras fuentes que también usé. Una de ellas es el diario famoso ustedes hablaron mucho de ese diario en un programa, el diario de Larrañaga en su viaje a Paysandú, que registra metódicamente lo que desayuna, lo que merienda y eso lo ha sido que una fuente acá que aparece a cada impresionante. rato porque Impresionante, describe muchísimo cómo se comía y qué se comía y en qué Exacto. momento. Bueno, y así hay varias cosas más que andan en la vuelta que ofrecen visiones de repente impresionistas, pero que son útiles. Lo que nosotros concluimos es que la dieta reposaba fundamentalmente en la carne como contenido, como proteína animal fundamental, que además tiene un contenido calórico muy alto, en el pan. La ingesta de pan era muy importante y está presente en todas las prescripciones, tanto para los militares como para los enfermos, no puede faltar. Y luego hay en general un conjunto de legumbres, los garbanzos y las lentejas, u otro tipo de legumbres genéricamente, en las fuentes genéricamente nombradas como minestras. Minestras. Es interesante porque después De ahí aparece, saldrá el esto lo conversé con minestrone, la que es la sopa Parece que el minestrone tiene un origen italiano. Y es una sopa muy... Pero no me extrañaría que haya una raíz común en ambos idiomas para referirse a lo mismo, que son este tipo de legumbres que se pueden conservar secas y que son típicas de la comida mediterránea. Claro. Es una dieta muy mediterránea, básicamente. Perdón, con y una diferencia. el minestrone, además de las verduras frescas, trae legumbres. Puede ser algún tipo de poroto, ¿Viste? dependerá de lo que hay en cada Exacto, zona. Exacto. Entonces, las legumbres son un componente importante. Y después, lo otro que aparece siempre son los condimentos. Me llama mucho la atención porque no dejan de ponerlos en las listas. Lo que genéricamente llaman ají, exacto, que calculo que en algunos casos es picante y en otros no. Por lo que me enteré acá en la sobremesa con algún experto, se comía mucho más picante de lo que pensábamos, porque también supongo que era una forma de conservar, exactamente, claro. o de disimular alguna cosa que se había pasado un poco. Sí. Cosa que uno no hubiese pensado. Se encontraron acá incluso plantaciones de la época de los portugueses de ajíes picantes. Y hoy en día no es tan común. Sí. Vuelve a haber ahora porque hay migrantes que le gusta comer picante, claro. Y lo traen, pero no era lo que uno se imaginaba para la época de la colonia. Sí. Lo otro es que hay una gran variedad, porque uno tiende a pensar, no, siempre se comía carne y no sé qué, y como que eso es cierto que desde el punto de vista de los precios, y ahora enseguida vamos a eso, es lo que es lo central, pero por lo barata, ahora les cuento, pero en realidad a mí me llama, o sea, no me canso de destacar y de subrayar siempre que la lista de legumbres cultivadas y de vegetales y frutas, por ejemplo, en Observaciones sobre Agricultura del cura Damaso Larrañaga, que es el libro de referencia que cuenta que se planta en lo que es la campaña montevideana propiamente, que son las chacras del Miguelete, ahí es impresionante la variedad, sobre todo de frutas y verduras. Qué interesantísimo eso, poder verlo. Cómo después a veces nos empobrecimos un poco con eso y ahora capaz que volvemos. Exacto. En realidad la historia de la simplificación de lo que se cultiva es posterior. Es posterior cuando se intentó organizar a la guerra de independencia. Quiero que te guardes lo del precio para una segunda intervención, pero por supuesto salen unos datos interesantísimos. Gabriel tenía varias preguntas para vos. Gabriel es uno de los curadores de la muestra, como les decía, es profesor de Historia egresado del IPA, candidato a magíster en Ciencias Humanas, también opción Historia rioplatense. En la Facultad de Humanidades también cursó estudios en Ciencias Históricas. Se desempeña como docente en enseñanza media. Qué placer tener clases contigo. Pero tenés que dar clases de todo, no solo de esto, ¿no? Exacto. Pero vos le debes meter bastante de estos temas rioplatenses. Algunos otros condimentos. Me imagino. Bueno, pero así también la historia se hace mucho más entretenida, ¿no? Gabriel, primero que nada, ¿cómo surge el nombre el mantel como bandera? Me parece muy creativo, debo decirles a todos. Y juntando un poco con lo que nos contaba Inés, ¿no?
cómo elegir qué incluir, porque es un mundo y es un siglo. Ustedes se centraron más en el siglo XX, pero igual. Ahí, sí, entre el 19 y el 20. Bueno, el título en realidad viene una vez que la exposición ya estaba bastante, digamos, esbozada en todos sus ejes, en sus contenidos y demás. Y creo que, digamos, apuntaba a nuclear, digamos, a resumir esa idea de la unión entre la alimentación, la comida, el comer, el beber como acto humano, en relación a su dimensión más simbólica y cómo, en el caso del periodo que nosotros analizamos, se ve claramente que fue uno de los ejes o de los elementos, digamos así, que contribuyeron a forjar los discursos nacionales, claro, digamos, de la construcción de una identidad, por llamarlo así, o de, bueno, la identidad dominante. Lo cual no debería sorprendernos, por más que nos sorprende, porque la realidad es que las cosas se cocinan, entre comillas, en una mesa. Exacto. Y generalmente con comida y bebida. Exacto. Entonces, en cualquier época. Ahí va. Entonces, esta idea de el mantel, ¿no? Aludiendo al acto de comer, como bandera tiene que ver con eso. Es decir, cómo ciertos platillos, ciertos productos, ciertos actos en torno a la alimentación, como esto de sentarse en un banquete, pero también en el mundo popular otra forma por ejemplo, de comer la carne, digamos, son elevadas, digamos, es decir, por un lado tenemos las prácticas y por otro los discursos que hacen de esas prácticas, digamos, parte de los relatos nacionales. Claro. Entonces, ahí un poco dame algún ejemplo para bajarlo a tierra, claro, para el que visite esto. Después lo va a ver ahí, ¿no? Está explicado, pero... digamos, a ver, por ejemplo, con el tema, retomando lo que decía Marinés con el tema de la carne, en las mesas suntuosas de fin del siglo XIX, digamos, 1880, 1870, no existía, digamos, la idea de una reivindicación de la carne asada como un platillo nacional. Eso es interesantísimo, por favor. Exacto. En los relatos, no es que la gente no comiera asado. Profundiza en eso. Esto lo estudió Gustavo muy, muy profundamente y nosotros lo retomamos en un eje que tiene que ver con esto, con que, digamos, Gustavo insiste en esto, Gustavo Laborde, de que el platillo nacional por excelencia, considerado por las élites como el platillo de la identidad nacional, era la carbonada. Claro. Que es, digamos, una especie de estofado con incorporación de frutas como damascos secos, peras y demás, que se sirve dentro de un zapallo. Eso sí se servía en una mesa. Eso podía estar suntuosa, perfectamente, digamos, en un platillo, digamos, de la porcelana más fina, claro, con las copas más relucientes y toda la cubertería de plata, en una mesa de un banquete de esta élite a fin del siglo XIX. Pero lo que sucede después es que en ese momento, digamos, no había asado en proceso. No había asado. Como lo de Ancho Arena ahora no había. Claro, pero no había asado como en lo discursivo. Ahí está. No era fino decir que ibas a comer asado en una mesa de esas, capaz, no, o algo así. Probablemente no. Es más, eso se corrobora con el repertorio alimenticio que aparece en estos menús. En algunas, más a las primeras décadas del siglo XX, tenemos que esperar para que en esos menús aparezcan en una exposición, por ejemplo, de trigos, de canelones, que se sirva asado con cuero, etcétera, digamos. Pero lo que es interesante entonces es que, ¿cuándo se da ese pasaje? Bueno, eso viene dado en el proceso de construcción que se hace, cultural obviamente, donde las élites dirigentes urbanas, claro, ¿verdad?, comienzan a construir un relato nacional que buscan los orígenes de la nación en la campaña y vinculado a lo que consideraban ellos el único habitante, digamos, de esa campaña, que era el gaucho. El gaucho es bueno. En el proceso de construcción de esos relatos, donde en paralelo se va dando una construcción romántica de esa figura del gaucho, despojándolo de su raíz mestiza, pero por no decir despojándolo de su raíz india, amerindia, despojándolo de sus prácticas. Esas mismas élites que consideraban todas esas prácticas, digamos, bárbaras, incivilizadas, dignas de reprimir, etcétera, etcétera, y rodeaban a ese gaucho como un matrero, ladrón, etcétera, etcétera, lo toman, le hacen la operación de limpieza, digamos, y lo elevan a el símbolo de nacional. Es impresionante lo que contás, porque cuando hablamos de campañas de manipulación, entre comillas, hoy en día, existieron toda la vida. Claro. Pero que era más fácil hacerlo en ese momento.
Y no sé si era tan consciente, Claro, si iba pasando a poco, ¿no? Igualmente no debemos de pensar que esto es, manipulación, es decir, un conjunto de 20, 30 personas sentadas en torno a una mesa que decimos, bueno, vamos a tomar vamos a poner el gaucho a hacerlo héroe nacional. nacional. Es un proceso que se va dando, cultural, que se Claro. expresa en el arte, que se expresa en la literatura, en la historia, etcétera, etcétera. Entonces, en la reivindicación del gaucho viene lo que se consideraba, porque eso es otro elemento, lo que ellos consideraban su platillo, su dieta, que era digamos, esencial, que era la carne asada. Entonces, ahí se da un elemento fundamental donde el asado pasa a ser un platillo que ayuda a la construcción del relato de una identidad nacional, que somos los uruguayos en nuestra comida, por ejemplo, ¿no? Y así, digamos, podría darse eso en No, el ejemplo que das es fantástico, Eso. creo que va a ser una sorpresa para muchos de nuestros oyentes, que el asado no estuvo siempre como nuestro gran, el asado, la carne asada, no siempre estuvo en todas las mesas como nuestro gran representante. Exacto. Hoy en día no te imaginas en general recibir a un extranjero, no necesariamente solamente un jefe de Estado, pero un extranjero sin hacerle un asado en algún momento. Exacto. Y eso Pero es una consecuencia de esto que estás contando. Exactamente, y que por supuesto también es un proceso para lo que se va dando la forma de cocinar esa carne, porque en realidad partimos de una forma que se mantiene hasta las primeras décadas del siglo XX, donde no existe el asado de tira, sino que lo que existe es asar ni la parrilla. ni las parrillas horizontales sobre brasas, sino que existe es asar el costillar entero clavado en una que estaca se sigue de madera haciendo, o en pero una solamente cruz de generalmente en el hierro, campo o en algún. y recién aparece. Por eso digo que es un proceso que se da desde arriba hacia abajo, eso, y que se da desde lo urbano a lo rural, digamos, tomando lo rural y lo de abajo, despojándolo de algunas ¿Y cuándo aparece la parrilla, la que tenemos en las casas generalmente? Bueno, según consigna Laborde y en su investigación, y lo que nosotros también ponemos en la exposición, es que recién hay que esperar hacia la mitad del siglo XX, ¿verdad? Recién aparecen los primeros prototipos de parrillas horizontales hacia la década de 1940. Es impresionante. ¿No? Y recién con, digamos, se instala como algo para construir, claro, digamos. ¿no? Y eso es donde casas. lo ves, por ejemplo, vamos a construir una casa. Bueno, miremos los planos. Aparece el parrillero, aparece un lugar, y eso recién se empieza a dar en la década de los 60, 70, y recién el modelo que nosotros conocemos de parrilla horizontal, que se puede mover, que se puede acercar o distanciar de la fuente de las brasas, del calor, con un espacio destinado específicamente para quemar la madera, en un parrillero, es de la década de los 80, es decir... Impresionante. Exacto. Bueno, en mi casa hubo que pensar dónde está el parrillero para después hacer toda la casa, básicamente. Imagínate lo que ha cambiado. Es impresionante lo que contás. Me tengo que ir a otra pausa, pero me queda mucho para hablar con María Inés, con Andrés y con Gabriel. Obviamente no nos va a dar esta sobremesa, pero como esta muestra sigue y este tema da para muchísimo, seguramente tendremos otra oportunidad. Ya volvemos. ¿Querés pasar un lindo momento? ¿Cocinar, divertirte y comer rico? Entonces los cursos cortos de Crandon Gastronómico son lo que estaba buscando. Bizcochos, viandas y meriendas express, conservas, hoy cocinan los peques y comidas de invierno son las propuestas de mayo. Informes e inscripciones gastronomía.crandon.edu.uy. Si querés comunicarte con la sobremesa vía WhatsApp 091-525252 y por las redes de Radio Mundo 1170. Seguimos acá en la sobremesa descubriendo la historia gastronómica, pero que tiene que ver con muchas otras cosas que no solamente son el acto de comer, ¿no? Que tienen que ver con la política, con las costumbres, con las relaciones entre las personas y entre diferentes clases y cómo fue evolucionando, y hasta con la arquitectura, como recién nos contaba Gabriel con el tema de la parrilla. Me quedó una duda, Gabriel, ¿se cocinaba con brasa desde el principio o No, en realidad la forma de cocinar el costillar a la estaca o a la cruz de hierro es más bien a fuego, es decir, fuego al directo. calor del fuego, exacto. Recién aparece esa separación de las brasas cuando vos necesitas ponerlas abajo de una parrilla. Abajo de una parrilla. Bueno, eso ya va. Eso implica otra sobremesa donde hablaremos del inventor de la parrilla moderna. Andrés, en todo este camino de hablar con tanta gente, tantas instituciones, de escarbar, vos me dijiste que se encontraron con coleccionistas que ¿qué coleccionan a nivel de esto?
Claro, bueno, nosotros ya tenemos un repertorio de coleccionistas amigos, digamos, ya del museo, a los cuales para las distintas exposiciones recurrimos. Y es más, ellos nos dicen, bueno, ¿y ahora con qué seguimos? Es decir, como que se incluyen además en el proyecto, ¿no? Es decir, qué maravilla. Entonces... Porque el problema de ser coleccionista hoy en día es que tenés que tener lugar, porque a mí me encantaría coleccionar algunas cosas, pero sí, no es tan fácil tener lugares donde poder tener eso bien guardado. Claro, tenés que tener lugar, tenés que saber, o sea, tenés que... no es un simple amontonamiento de cosas, sino que... No, porque ahí terminás con el deterioro. Exacto, implica informarse sobre qué es. Y bueno, nosotros hemos ido construyendo una relación con algunas personas y bueno, claro, en este caso era particularmente difícil porque es un tema muy interesante, porque tiene que ver también cómo se perfilan las colecciones, digamos, ¿no? Es decir, el Museo Histórico tiene unas colecciones que son fabulosas, son muy amplias, de pintura histórica, de mobiliario, armas, iconografía, fotografía, numismática, bueno, es decir, podría, mapas y planos, podría seguir listando un montón de cosas. De todo y algo. De todo y algo, exactamente. Pero es una colección que también es hay algunos sectores sociales que están muy representados. En perjuicio de otros, claro, que no lo están, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con la historia de las instituciones, con lo que se entendía en algún momento que era el tipo de colección que el museo debía reunir. Pero también con lo que se donaba, ¿no? Porque con las cosas que, claro, la esposa de Valle, sí, guardó todo eso como se guardaban las cartas de los presidentes porque era bueno, un legado histórico que estaba haciendo. Pero una familia común y corriente, incluso ni siquiera una familia incluso hasta pudiente que se podía mantener, quiero decir, no guardaba necesariamente todo, ¿no? Claro, tiene que ver con lo que se dona, pero también tiene que ver con lo que se acepta y con la acción, digamos, con la acción del museo, digamos, no el museo como un actor pasivo que está esperando a que las cosas lleguen, que irrumpan, lleguen a la puerta del museo, sino como un actor que está localizando, digamos, estas cosas. Entonces, bueno, en ese sentido, este tipo de exposiciones son muy desafiantes porque hay, digamos, hay un conjunto de sectores que en la colección del museo no están bien representados. Claro. No están bien representados sobre todo a través de los objetos, de la vida material. Sí, por ejemplo, a través de la fotografía. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos fotografías donde aparecen los sectores populares, fotografías donde aparece el mundo del trabajo, donde pueden aparecer inmigrantes, pero lo que no tenemos tanto en nuestra colección es objetos vinculados a esos grupos sociales o a las prácticas de esos grupos sociales. Claro, por ejemplo, tenés una hermosa loza de inglesa o de claro, china o lo que sea, pero no tenés capaz que los platos en los que comían los inmigrantes esmaltados o aluminio, exactamente, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, eso fue un trabajo de salir a buscar ahora con distintas el esmaltado está muy de moda ahora, de vuelta, sí, así que... sí. Entonces, bueno, por un lado ocurren ese tipo de operaciones, digamos. Por otro lado, también con todas las exposiciones, algo que no siempre nos ocurre, es que cada una de las colecciones, de los objetos, las pinturas, todo lo que el museo posee, puede ser, digamos, utilizado para diferentes proyectos. Es decir, un mismo objeto puede servir para muchas exposiciones, ¿no? Es decir, depende de lo que yo quiera hablar. Entonces, por ejemplo, nos pasó cuando ustedes vayan y recorran la primera sala que tiene que ver con los recetarios y estos discursos de la identidad nacional, bueno, allí también se van a encontrar con un conjunto muy representativo de vajilla de particulares o de instituciones que empiezan a incorporar el escudo nacional o que incorporan su nombre, ¿no? Es decir, elementos identitarios. ¿Hechos acá o hechos en el exterior? No, hechos en el exterior, pero a pedido y con las características que pedí. Exacto. Y eso fue una cosa muy interesante y es un resultado ahí mérito de Gabriel, un resultado de la investigación de este proyecto, es decir, el poner
el darse cuenta, digamos Cuando que... empieza a aparecer esa necesidad de identidad nacional, Claro. incluso los platos. Exacto. Porque vos dirías, no es solamente que no había solo la bandera receta, o el claro. escudo o lo que fuera. Que no había solo recetarios, sino que nosotros teníamos una expresión material y doméstica, digamos, de esas ideas. Que hoy en día no la tenemos de vuelta, porque Bueno. uno no se imagina ahora comer en un plato con un escudo. Digo a nivel moderno, ¿no? Claro, No es fácil, no, o sea, no, pero en algún quizás- momento habrá Claro, pero quizás hay El escudo otras... está bastante de moda ahora. Claro. Alguien me dijo que lo están poniendo en pinturas más modernas y... Bueno, pero en las tazas que tomamos el café, a veces Sí, a puede veces haber aparece, estos de sí. elementos, o no digo de la identidad nacional, sino cuestiones que nos identifican por nuestros gustos personales, por nuestros gustos musicales, por... Sí, ya veremos en 100 eh, años que buscan de exactamente. nuestro O un mate con el presente, ¿no? escudo, que sigue existiendo el mate Sí, con el por escudo. supuesto. O que dice Uruguay, Sí, ¿no? acá Decir, que estamos en la Plaza Independencia eso está mismo, todo así. exacto. Tengo uno, sí. Exacto. Sí. Sí, es verdad, es verdad. Quiero volver a María Inés porque, bueno, es muchísimo lo que tenemos para hablar con ella, pero nos venía contando ese trabajo de investigación que hicieron muy, vos lo contás así rápido, pero son años, ¿no? De Sí, ir sí, buscando. sí. Sí, De toma ahí tiempo. salieron, de ahí salieron lo que se comía en ese momento. Salió lo que se comía y también lo que costaba. ¿Y cómo calculan En- eso? en No alguna- digo en dinero constante y sonante, pero en lo que representaba también, ¿no? Sí, sí. Para el presupuesto familiar o... Sí. Los precios de los alimentos aparecen en distintas fuentes, muchas de ellas son las mismas que ya nombré. Y una que no nombré y que fue muy importante y que la nombro ahora es que para el periodo colonial el Cabildo de Montevideo llevaba una lista municipal, diríamos hoy, de precios. Porque los cabildos tenían como uno de sus objetivos garantizar el abastecimiento y entonces era común no solo acá, lo hacían casi todos los cabildos americanos, publicaban regularmente una lista de precios que se suponía que eran los que tenían que cumplir. Imagínense el grado de verificación de eso, nosotros no lo sabemos. Hasta el día de hoy es difícil, así que imagínate en ese momento. Claro, había un miembro del cabildo que era el fiel ejecutor, que era el encargado de que se verificara y era de hecho el que controlaba las pesas y medidas. Por eso después son las intendencias municipales las que tienen esas funciones hasta el día de hoy, ¿no? Eso viene de la legislación más antigua. Y entonces, Que la lo cosa de es que pesos y medidas venía de Europa también, ¿no? ¿Perdón? Lo de pesos y medidas venía de Europa, se seguía el mismo... El sistema de Sí. pesos y medidas, sí, Sí. claro. Venía de Castilla originalmente. Entonces la cosa es que hay una tarifa, ese era el nombre que se le decía en la época, que el Cabildo publica regularmente y durante unos 40 años lo publica 3 veces por año. O sea que nos permite ver las fluctuaciones estacionales que nosotros sabemos que los precios tienen y nos dan idea de que son veraces. No sé si se entiende lo que Sí, quiero sí, decir. sí, sí. Tienen cierta veracidad porque efectivamente... Era lo oficial más allá de que después se respetara al pie de la al pie de la letra. letra. Y como a nosotros lo que nos interesan son las proporciones entre los precios y cómo se mueven, en realidad nos sirve. La cosa es que esta lista originalmente tiene solo 5 o 6 artículos y termina teniendo 35. Y esos 35 artículos vienen con sus precios respectivos. Y eso es maravilloso porque también nos dio una idea muy clara de cómo se amplía... ¿Qué artículo te sorprendió, ponele, de ver lo que estaba ahí? 7 variedades diferentes de bebidas alcohólicas. ¿Qué era? ¿Vino? 4 aguardientes y 3 vinos. Eso era básico, está bien, la gente entendía en ese Sí. momento lo que tiene que estar en la mesa. Sí. La yerba, el tabaco están en esa lista, las pasas de uva, Las pasas de uva. sí, 2 tipos de azúcar, rubia y blanca. Que desaparecieron durante años ¿Verdad? la oscura y volvió ahora Sí. muchísimo. La rubia Sí. o hay más Higos de una rubia. secos. Bueno, claro, pero era la forma... Aceite, que ese aceite es de oliva, ¿no? Claro. Porque para la comida se usaba la grasa Sí, animal para fritar, ¿Y digamos. aceite de oliva hecho acá? No. Era importado. en ese Traído. momento. Y bueno, por supuesto la sal, por supuesto el ají. Es muy detallada esa lista. Con eso y con otras fuentes adicionales como los mataderos para el tema de la carne, que en la lista no está. La en carne la no lista está. del Cabildo no está la carne. Porque el Cabildo tiene su propio sistema para controlar el precio de la carne, que es que controla el abasto.
Entonces ahí hay que ir a otra fuente, no sale ahí, hay que ir a otra fuente, que es el abasto municipal, digamos, el equivalente, no hay una cosa así, pero si digo esto me parece que un montevideano promedio se ubica... Claro. ¿Cómo compraba una familia en ese momento físicamente? ¿Iba hacia una feria, hacia un local o venía hacia su casa? Había mucha venta ambulante y había... Primero lo primero es importante es que una porción importante de la cesta de consumo de alimentos era autoproducida. Incluso urbana. Incluso urbana. El urbano. Incluso urbana, sí. Todo el mundo tenía Porque su todo el huerta. mundo tenía su quinta. Su quinta. Sí. Entonces, alguna lechuguita, aunque sea, seguro que tenías. O sea, fruta y verdura era bastante autocultivado. No todo, pero... Era bastante autocultivado. Igualmente había, como sabemos, un mercado de frutas y verduras que era originalmente en la Plaza del Gobernador y después acá. Claro, exacto. Plaza del Donde Gobernador, ahora es la ¿cuál Plaza era? de Independencia, la Zabala. ¿Cuál era la Plaza del La Gobernador? Zabala. Yo dije Ah, la del fuerte, la la del fuerte, ¿no? Ese Pero, no sabía. pero en verdad pasa bastante. Para Yo acá. no me acuerdo bien de eso, pero yo creo que ya es en el 1800 que pasa para acá, para la Plaza de Independencia. Ujú. Sí, es en... La feria. Claro, está. el mercado El mercado, público. ahí está. Es Imaginen cuando donde la estamos República, ahora mirando digamos, las porque es- palmeras, era una gran feria. Qué lindo, Claro. una feria la Independencia Igual- cada tanto. Es interesante que hay mucho vendedor ambulante y además que la carne, si bien al final, ya en el 1800 el Cabildo hace un lugar, un habitáculo especial que se llama La Recoba para la dispensa de carne, si no la carne se vendía en carretas, o sea, en carros, mejor dicho, que circulaban por la ciudad. Y por lo que pudimos definir, que le dedicamos bastante cabeza a ver si descubríamos cómo era el tema de los cortes de carne, porque por diversas razones necesitamos saber algo de eso, llegamos a la conclusión y viendo un poco lo que pasaba en Buenos Aires en la misma época, y sobre todo por lo que dicen algunos viajeros que dejaron documentado eso porque les impresionó, la carne se vendía en cuartos y en medios cuartos. Entonces se compraba... Un cuarto de vaca, digamos. Sí. Entonces se Claro, compraba como no había volúmenes- heladera en algún lugar, lo tenías que rápidamente y procesar de alguna manera. Sí, creo que me parece que lo que pasaba no es que una familia compraba un cuarto entero, ¿no? Sino que el que salía a vender salía con los cuartos, eso quise decir, y lo partían ahí. Ah, ¿no? perfecto. Hachazos. Claro. Porque no había una carnicería con una sierra eléctrica para cortar, Qué ¿no? interesante. Entonces era... en fin. Eso influía mucho en lo que se comía finalmente, porque era... Sí, eso influye también en que los había una carnicería con una sierra eléctrica para cortar, Qué ¿no? interesante. Entonces era... en fin. Eso influía mucho en lo que se comía finalmente, porque era... Sí, eso influye también en que los volúmenes de carne que encontrás como ingesta promedio son altísimos, pero son altísimos, ¿no? La ingesta de carne andaba en los 180, 200 kilos a fines del periodo colonial. Per No- cápita, no me acuerdo de pero el de es, ahora, pero- ahora y debe ser 60. ¿Tanto menos? Sí. Y entonces igual hay que descontarle a eso. Esos son cifras que uno dice carne, pero tiene el hueso, ¿no? ¿Se entiende? Claro, No es solo- claro. Ok. Entonces, Bueno, no sé si el de acá está pensado sin hueso. Igual creo que El dato- el dato presente actual. creo que también es con hueso. Lo que pasa es que se consume mucho menos mucho corte menos. como Lo que pasa es que ahora corte con hueso. seguro, exacto. Y lo otro es que era muy barata, y con esto ya No, cierro tranqui, el tema, que es que... que nos quedaríamos hablando toda la tarde, solamente pero- para decir que nosotros podemos saber, estudiamos los salarios de distintas categorías ocupacionales, ¿no? Conseguimos fuentes para saber cuánto ganaba un peón de la construcción, cuánto era el jornal, entonces más o menos cuánto sacaba por mes, y así, y los marineros del puerto, y esto y lo otro, un conjunto de categorías ocupacionales, y entonces podemos ver cuánto les daba para comprar. Y realmente el jornal diario de un trabajador no calificado en el Montevideo de fines del 18 y principios del 19, antes que estalle la revolución, le permite comprar del orden de los 30 kilos de carne por día, si quisiera, que es algo que no va a ocurrir. Ah. Eso, por ejemplo, O sea, de carne, en Europa... por falta de carne no se nutría. Eso hace, Pero eso hace era- al poder de compra de estos sectores populares aquí, que tenían en consecuencia unos niveles de vida en algunos aspectos superiores a los de sus pares de Europa. En la misma época, un trabajador de Londres, que era la ciudad que pagaba mejores salarios a los no calificados y también a los calificados en la misma época, no pasaba de 3 kilos de carne. Claro, pero eso era por la realidad
de la disponibilidad. Es digamos. un tema de la relación oferta-demanda local. Impresionante. Gabriel, ¿qué te llamó la atención? Bueno, mil cosas te deben haber llamado la atención, pero tengo que quedarme con algunas anécdotas capaz. ¿Qué te llamó la atención en esto del proceso de evolución tecnológica en las cocinas y en la forma de hacer comida? No sé, cuando empezaste a investigar en todo esto. Bueno, ¿Y cómo era una cocina capaz de principio del siglo XX, no? Bueno, lo primero que hay un eje que nosotros trabajamos que es, bueno, habían 3 ejes, que uno era utensilios, el otro era productos y el otro era espacialidad. Todo terminó siendo uno que dialoga. Pero en realidad, lo que principalmente nosotros a nivel de la espacialidad, ahora ya voy a tu pregunta, No, tranqui. que tiene que ver con la relación entre los habitantes de una finca, de una vivienda, y el espacio culinario. Y eso es algo que, digamos, para nuestra, digamos, sociedad actual, donde la cocina está, aunque parezca que cada vez se cocina menos, que la gente cada vez compra comida más hecha, etcétera, de todos modos hay una relación importante con la cocina como tal, ¿verdad? Es decir, hasta los apartamentos más chicos hoy en día tienen una pequeña cocina integrada. Entonces, y eso no era así. ¿No había, periodo ¿No había un lugar colonial, específico? Había un lugar específico, pero Sí. no tenía un espacio predominante dentro de lo que era la casa habitada por sus dueños. Obviamente que esto variaba mucho en el sector social donde nos ubicamos, ¿verdad? Pero si nosotros tomamos digamos, lo que eran las residencias más destacadas, Claro. etcétera, la cocina como espacio para cocinar no era un lugar que, digamos, estuviera muy relacionado con sus dueños Estaba de casa. medio afuera. Era un lugar apartado, fuera de la cocina, generalmente en el fondo, ¿verdad? Vinculado sobre todo a otros espacios que tenían el mismo destino, entonces... Era el piso de abajo de las mansiones Sí, inglesas, exacto. digamos, que entonces vimos es un lugar apartado, cercano a las huertas, cercanos a los fondos, a las caballerizas, cercanos a las despensas, exacto, cercanos a los animales, cercanos a las letrinas, digamos, en una Qué que hay que peligro. tener en cuenta también la transformación que ha tenido digamos, del higienismo en nuestros sí, días, toda la era parte totalmente sanitaria. distinto. Entonces los olores eran otros, etcétera, etcétera. No había agua corriente, digamos. Sí, los entonces- olores eran otros en la ciudad, no solamente en la ciudad en cocina, general. ¿no? Pero entonces, era digamos, un espacio apartado. ¿Y qué es lo que va haciendo la cocina como espacio culinario en el proceso de 1850 a 1950? Es ganando territorio cada vez más adentro de la vivienda. Entonces pasa de ser un lugar afuera, apartado, lejano, que solamente... digamos, solo por alguna excepción era frecuentado por el servicio, digamos, por el servicio de la casa, ¿no? Ya sea esclavizado o remunerado o libre después, hacer un espacio incorporado adentro de la casa, digamos, y cada vez más, tal vez digamos, el principal logro de eso, digamos, la mayor integración es cuando hacia la mitad del siglo XX, digamos, en el periodo de 1940, 1950, aparece, digamos, en el marco del boom de la oferta de electrodomésticos, Claro. y del confort, y etcétera, etcétera, que se le rompen las paredes, rompen en el sentido Sí. metafórico, Porque a la había cocina, que y se instalar... integra al resto de la casa. Entonces ya la Sí, una mujer cosa era una cocina sin heladera, sin una cocina, digamos, Exacto. eléctrica, o no sé cómo fueran las primeras cocinas después de las de fuego, y otra cosa es una cocina que tiene que tener lugar para todos esos electrodomésticos. Exactamente. Y entonces aparece, por ejemplo, digo que el boom de todo esto, el mayor esplendor de todo esto es cuando la cocina se le abre un espacio para que la mujer, porque justamente además se apuntaba a que fuera la mujer, entonces también es otra dimensión que atraviesa la exposición, que es la construcción de género Qué en torno interesante. a la cocina, pudiera cocinar y en paralelo mirar la televisión. Sí, ya que te clavaban Entonces- ahí para por lo menos mirar algo. Entonces, digamos, eso fue un proceso histórico digamos, de muchos años, mucho tiempo, ¿verdad? Obviamente que esto está atravesado por la tecnificación, porque si nosotros miramos hacia la década de 1930, 40 y 50, por ejemplo, lo que aparece es un proceso cada vez mayor de ¿qué? De tecnificación que permite a las personas suplir actividades que se hacían manuales por algo que te hace ahora una máquina. El lugar que más diversificó o sustituyó las acciones que se hacían con el cuerpo con máquina es la cocina.
Porque si pensamos en el dormitorio, por ejemplo, se podría agregar una estufa o un ventilador, o en el baño lo mismo. Pero la cocina, para batir esos instrumentos, para cortar esos instrumentos, para rallar esos instrumentos. Es decir, cada acción está suplantada por digamos, una máquina que ahora hace todo. Entonces, por allí aparece eso. Obviamente lo que tiene que ver con las distintas situaciones digamos, soluciones de cocina para las distintas situaciones habitacionales, porque tal vez esto es lo que más lo mismo que vos decías también con respecto a la parrilla. La atención en esto, ya tranquilo con esto, que tiene que ver con, por ejemplo, hacia fines del siglo, obviamente, el cambio, por ejemplo, en la manera de cocinar. Pasamos de un sistema de cocinado en el suelo, donde el cuerpo cocina agachado, y a lo sumo una abertura en el techo para que salga el humo que asiente. Pasar a un sistema a la moderna, que es lo que nosotros representamos, donde el cuerpo se pone erguido y se cocina cómodo en el sentido de cocinar parado, con una campana que absorba los humos, ¿verdad? Y un sistema de hornallas. Y eso va evolucionando, obviamente, con las... pero a fines del siglo XIX aparece el boom del primus. Y en el 20 se maxifica. Entonces aparece, por ejemplo, una que nosotros incorporamos en una infografía, un conventillo que Reus diseña, por acá, por la calle Andes, si no me equivoco. Acá vecinos nuestros. Y salía en rojo y blanco, que era una publicación del 900, bajo el título Un palacio para los pobres. Y lo que apostaba a ese conventillo, digamos, porque además es un periodo donde pululan los conventillos como solución habitacional a las personas cercanas a su fuente de trabajo, inmigrantes sobre todo, pero no solo, es que se ofrece como la gran novedad que cada pieza de la que se alquila tiene enfrente en la balconada, enfrente a su puerta, una cocina portátil adherida a la barra a la baranda. Era el monoambiente de principio del siglo XX. Y eso es el 1903-5, digamos, allí. Y obviamente la preocupación de todas estas personas que están pensando con una mentalidad más moderna, digamos, de sustituir, por ejemplo, el fuego a carbón o eso, digamos, o a leña, por un tema de seguridad también, porque de energía, ¿no? Entonces, los primos sustituyen. Señores, tengo que hacer un compromiso con ustedes, y es que obviamente esto nos quedó cortísimo. Perdóname, Alexandra, esta vez nos quedó cortísimo, o sea que vamos a tener que volver a hablar. Por suerte esto dura hasta, Andrés, Esto dura hasta fin de año. Hasta fin de año. Tenemos otra sobremesa seguro, los comprometo a los tres. Les agradezco infinitamente, porque la verdad que son una fuente de información. Miren de todo lo que hablamos. Hablamos de historia, hablamos de economía, de identidad, de género, de tecnología, de arquitectura. Todo, empezamos hablando de supuestamente cocina y de cuestiones, y después eso atraviesa todo, atraviesa absolutamente todo. Los felicito desde lo más profundo de mi admiración por el trabajo que hacen. Les vuelvo a dar los datos: el mantel como bandera, alimentación e identidad en el Uruguay, 1850-1950. El trabajo que está haciendo Mariné se puede ver. ¿Dónde está colgado el trabajo de ustedes? Sitio web de Facultad de Ciencias Económicas. Sí. Igual después lo dejamos online. Ya saben que en un ratito esto queda en la web, queda en Spotify y queda en YouTube, así que pueden ir a ver detalles ahí, porque hay mucha cosita que quedó ahí para seguir ampliando. Gracias. Nos tenemos que ir, pero gracias. Esto fue una fuente de aprendizaje infinita, y bueno, ya les contaré. Ya vamos a hacer una sobremesa con la exposición visitada por mí y por Marinés, que la tenemos pendiente. Lo tenemos pendiente. Y vos voy a ir corriendo. Vos la vas a ver. Después de esta mesa voy corriendo. La vas a ver con tus ojos, además de haber estudiado todo esto. Gracias a todos por estar ahí, y volvemos el viernes que viene con más temas para seguir conversando con nuestros comensales en la sobremesa. La sobremesa. Repite, viernes a las 21 horas y domingos a las 14. En Radio Mundo, 1170 AM.